Voy a comenzar grabando la clase y compartiendo mi pantalla, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla. A ver, primero creo que vamos a desarrollar algunos problemas de conservación de masa. A mí siempre me ha gustado desarrollar primero una parte teórica, no tan extensa, porque ustedes tienen ya un profesor de teoría, pero sí ver algunos temas y tocar algunas fórmulas que vamos a desarrollar. Correcto, entonces voy a comenzar, voy a comenzar. Conservación de masa, ustedes ya lo han visto, ¿verdad? Y por favor confírmenme si se ve la diapositiva. Quisiera que me confirmen eso. Sí se ve, ¿verdad, Leonardo? Muy bien, perfecto. Entonces, continuamos. Miren, conservación de... si yo quiero entender, por ejemplo, cuál es el comportamiento de un fluido o cómo se va a mover un fluido a través ya sea de una tubería, en un canal o también, por ejemplo, cómo se mueve el agua a través del río, yo necesito entender tres ecuaciones fundamentales, ¿ya? La primera ecuación es la ecuación de conservación de masa. La segunda ecuación va a ser la ecuación de conservación de energía y la última ecuación es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. En el curso de mecánica de fluidos vamos a ver las tres ecuaciones, vamos a analizar y vamos a indicar cómo es que se resuelven los problemas basados en estas tres ecuaciones, ¿no? La primera ecuación, que es la ecuación de conservación de masa, ustedes ya la han visto, ahora vamos a hacer un repaso bastante rápido. Y luego vamos a ver lo que es la ecuación de energía, ¿sí? Muy bien, a ver, con la ecuación de conservación de masa, esta es la ecuación que vamos a utilizar, ya seguramente ya lo han visto, ¿verdad? Esta es la ecuación integral que vamos a utilizar para desarrollar los problemas, ¿correcto? Ahora, ustedes seguramente están viendo triple integral, doble integral y seguramente, bueno, a mí también me pasó en su momento cuando fui estudiante, yo veo triple integral y da un poco de miedo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a desarrollar 3 veces la integral o qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y no es nada de eso, alumnos jóvenes. La triple integral, miren, la triple integral lo único que me indica es que el cálculo que yo voy a desarrollar acá es un volumen. ¿Ya? O sea, el cálculo que estoy desarrollando va referido a un volumen. Mientras que la doble integral se refiere a que el cálculo que estoy desarrollando va orientado a una superficie, o sea, a un área. ¿Ya? Siempre que vean doble integral es que ustedes están calculando áreas. Cuando vean triple integral es que ustedes están calculando volúmenes, ¿ya? Pero eso no quiere decir que van a integrar 3 veces, ¿no? Muy bien, ¿y por qué? Entonces, si esta es la ecuación integral de la conservación de masa, yo quiero que se fijen que este primer término, ¿ya? Este primer término me va a servir, como su nombre indica, está referido al volumen. Entonces, me va a servir para calcular qué es lo que pasa dentro del volumen de control, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que está pasando dentro de este volumen de control? Si estoy perdiendo masa o estoy ganando masa, ¿ya? Eso es lo que me va a indicar este primer término. Ganancia o pérdida, pero dentro del volumen de control. Mientras que este segundo término, que está referido a la superficie, me va a indicar o va a analizar, mejor dicho, todas las entradas de flujo y todas las salidas de flujo. ¿Ya? Todas las entradas y todas las salidas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si esto es mi volumen de control, yo acá tengo una entrada, ¿verdad? Una entrada de flujo. Y por este lado tengo una salida de flujo. ¿Correcto? Entonces, de toda esta ecuación, este segundo término es el que me va a analizar todas las entradas y todas las salidas de flujo. ¿Correcto? Mientras que el primer término lo que me analiza es qué es lo que está pasando dentro del volumen de control. ¿Correcto? Entonces, si yo hago la suma de ambos,
y lo pongo en una sola ecuación, ya estoy representando todo, ¿verdad? Todo el volumen de control. A ver, un momento, está pasando un camión de bomberos. Vamos a esperar que pase para que se vaya un poco la bulla. Como hay bastante tráfico, no lo dejan pasar al camión de bomberos. ¿Se escucha bastante o podemos continuar? De repente les interfiere mucho. Ah, sí, seguimos. Muy bien, muchachos, así me agrada. Claro, fue jóvenes, ¿no? Continuamos entonces, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, ¿no? El primer término analiza lo que pasa dentro del volumen de control y el segundo término analiza las entradas y salidas de flujo, ¿sí? Esta fórmula, por favor, anótenlo porque es la que vamos a utilizar para desarrollar los problemas, ¿ya? Anótenlo, apúntenlo, que lo vamos a utilizar ahora, ¿correcto? Ahora, quiero que se fijen, por ejemplo, en estos dos términos de acá, ¿no? Ya saben ustedes que cuando tiene rayita arriba, significa vector, ¿verdad? Cuando tiene una rayita arriba, significa un vector. Si no tiene rayita arriba, son números escalares, ¿no? Como decir 4, como decir 5. Ya, entonces, acá la velocidad y el área, miren, la velocidad y el área son vectores. Ya, seguramente ustedes, cuando han llevado su clase de física, creo que en la carrera de civil llevan, ¿no? Lo que es física, o también lo habrán visto en las matemáticas, ¿no? Saben que el área no es un número escalar, ¿verdad? El área es un vector, ¿ya? El área es un vector. Si es un vector, saben que tiene dirección, ¿verdad? ¿Cuál sería la dirección del área, profesor? Seguro se estarán preguntando, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo esta superficie, ¿ya? Una superficie como esta, el vector área siempre va mirando hacia afuera, ¿ya? Siempre va mirando hacia afuera y siempre es perpendicular a la superficie, ¿ya? Siempre es perpendicular a la superficie, ¿correcto? Esto vendría a ser mi vector área, ¿ya? Mira, ese es mi vector área. Y miren, fíjense, yo estoy analizando, yo voy a poner que la velocidad de la corriente viene así, ¿no? Viene así y viene así. Si yo acá grafico, miren, si yo grafico mi vector área, acá la entrada, ya saben que el vector área siempre es saliente, ¿verdad? Siempre es saliente y perpendicular. Por lo tanto, mi vector área va a ser hacia acá. Mientras que acá la salida, mi vector área es así, ¿ya? Entonces, ¿qué logro con esto, no? Que al hacer este producto vectorial, cuando estoy analizando una entrada de flujo, porque acá está entrando el flujo, el producto vectorial de estos dos términos va a ser negativo. ¿Por qué? Porque son opuestos, ¿ya? Cuando es una entrada de flujo, este producto vectorial es negativo. Cuando es una salida de flujo, como ambos vectores están en la misma dirección, este producto vectorial es positivo, ¿ya? Eso también, por favor, memorícenselo porque en los problemas lo vamos a utilizar bastante, ¿ya? Esta regla que les estoy diciendo. Cuando es entrada de flujo, cuando el flujo está entrando al volumen de control, este producto vectorial de la velocidad por el área es negativo. Cuando estoy analizando una salida de flujo, este producto vectorial es positivo, ¿ya? Porque ambos están en la misma dirección. ¿Correcto? Y esto también puedo lograrlo gracias a que el volumen de control
y esto es una regla, el volumen de control que ustedes elijan siempre tiene que ser perpendicular al flujo, ¿ya? Siempre tiene que ser perpendicular al flujo. ¿Para qué? Para poder hacer este producto vectorial más fácil, ¿correcto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo no elijo un volumen de control así? Miren, ¿qué pasa si yo tengo una tubería como esta? ¿Ya? Esta es mi tubería. Y yo digo, voy a elegir como volumen de control algo así. Algo así. Yo digo, yo quiero que este sea mi volumen de control, por ejemplo. ¿Qué va a pasar acá? El flujo, la dirección del flujo es esta. ¿Ya? Viene acá, viene acá. Pero ¿qué va a pasar con el vector área? El vector área siempre va a ser perpendicular, como les dije, ¿verdad? Siempre es perpendicular a la superficie. Entonces acá el vector área tiene una inclinación, por lo tanto se les va a complicar hacer este producto vectorial, ¿ya? Van a tener que descomponer y hacer otras cosas más, ¿ya? Pero si ustedes, en vez de elegir este volumen de control, eligen un volumen de control que es recto, ¿verdad? Que es todo así. Si eligen este volumen de control se les hace más fácil, ¿verdad? Porque acá el vector área va a ser esto. Y ahora sí, ambos están alineados, ¿verdad? Ya puedo decir que este producto me va a dar un valor negativo, ¿no? Lo que les decía en un inicio. Entonces, por eso es que cuando ustedes elijan el volumen de control, siempre tienen que elegir un volumen de control que sea perpendicular al flujo, ¿ya? Perpendicular al flujo para que se les haga mucho más fácil este cálculo. Muy bien. Muy bien, entonces apunten esta fórmula, que es la fórmula que vamos a utilizar para los problemas, ¿ya? La fórmula, esta es la forma integral de la conservación de masa, ¿correcto? Ahora, desarrollar esta fórmula es un poco complicado, ¿no? Desarrollarlo a mano es un poco complicado. Pero existen algunos métodos, ¿ya? Algunos métodos que me pueden ayudar a reducir esta ecuación, ¿ya? Yo puedo reducir esa ecuación. ¿De qué forma puedo reducir esa ecuación? Mire, seguramente esto también ya lo han visto en la clase de teoría, ¿verdad? Ya saben la diferencia entre flujo permanente, flujo no permanente, flujo uniforme, flujo variado, ¿verdad? Eso ya les han enseñado en la parte teórica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un flujo permanente? Un flujo permanente es aquel flujo que no depende del tiempo, ¿verdad? Mientras que un flujo uniforme me dice que la velocidad en todos los puntos de escurrimiento es constante. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si yo voy, por ejemplo, a Río, no sé, a Río Rímac, ¿no? Que lo tengo a la mano, voy a Río Rímac, que está más cercano, y veo esto, por ejemplo, veo que el fondo del río, perdón, que el fondo del río es algo así, y que la superficie de agua está algo así, ya, está algo así. ¿Qué quiere decir eso? Que acá yo tengo una altura de agua, acá voy a tener otra altura de agua y acá voy a tener otra altura de agua diferente. Este flujo de acá es un flujo no uniforme. ¿Por qué? Porque está variando, ¿no? Está variando en toda la longitud del río. Si varía en toda la longitud del río, es un flujo no uniforme, ¿ya? Es un flujo no uniforme. O flujo variado, ¿ya? Puede ser flujo no uniforme o flujo variado, es lo mismo, ¿correcto? Pero yo puedo decir que este es un flujo permanente. Eso va a depender, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy ahora, que son las 7, bueno, 7:20, voy a asumir que yo voy a las 7, en el tiempo cero. ¿Ya? Yo voy en el tiempo cero y veo estas características. Regreso luego de 20 minutos
y veo que el río se sigue comportando igual, o sea, sigue teniendo por acá menos elevación, por acá más elevación. Si veo que se sigue comportando igual, después de los 20 minutos, ahí yo puedo decir que el flujo es permanente. ¿Por qué? Porque no está cambiando con el tiempo, ¿ya? No está cambiando con el tiempo. Otro ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, igual el mismo río, ¿no? Este es el fondo del río y este es mi nivel de agua, ¿ya? Este sería mi nivel de agua. Yo voy y veo que este es mi nivel de agua y tiene una altura de 5, ¿ya? Una altura de 5 para todos, 5 metros. En toda la longitud del río tengo una altura de 5. Yo puedo decir, por lo tanto, que este es un flujo uniforme, ¿ya? No está cambiando en toda la longitud. Ya, ¿qué pasa si esto es en el tiempo cero? Pero yo regreso luego de 20 minutos y veo esto. Veo que el fondo es esto y que ahora mi nivel de agua ha aumentado. Ahora mi nivel de agua ya no es 5, sino va a ser 10. Ahora va a ser 10, ahora va a ser 10. ¿Qué quiere decir eso? Que el flujo sigue siendo uniforme, porque sigue siendo 10 acá y 10 acá, ¿no? El flujo sigue siendo uniforme. Pero no es permanente, ¿verdad? Porque en el tiempo 0 tenía una altura de 5 y en el tiempo 20 va a tener una altura de 10, ¿no? Por lo tanto, no es permanente porque ha cambiado la altura con el tiempo, ¿sí? Entonces, gracias a estas consideraciones que podemos hacer, vamos a poder simplificar la ecuación integral de la conservación de masa, ¿ya? Nosotros vamos a hacer unas ciertas consideraciones y vamos a lograr reducir, ya vamos a lograr reducir la ecuación integral de la conservación de masa o la ecuación de continuidad también se le llama, ¿no? Muy bien. Ahora, acá cuando estamos en conservación de masa, vamos a considerar flujo uniforme, miren, ¿ah? Vamos a considerar flujo uniforme y este es un caso especial. Por ejemplo, si yo tengo una tubería como esta, ¿no? Si yo tengo una tubería como esta, si yo tengo una tubería como esta, y por ejemplo acá la entrada, tengo que la velocidad se comporta de esta forma. O sea, la distribución de velocidad acá a la entrada es la misma. Ustedes ya saben que cuando yo les digo, por ejemplo, velocidad a la entrada, que va a ser la velocidad 1 igual a 5, lo que les estoy diciendo es que esa velocidad 5 es una velocidad distribuida en toda la entrada y es constante, ¿verdad? Es una velocidad constante de 5 para toda la entrada. Acá yo puedo decir que el flujo es uniforme a la entrada, porque es 5 en toda la entrada, ¿ya? Entonces, cuando ustedes les den de dato una sola velocidad, por ejemplo, les digan, a la entrada de la tubería la velocidad es 8, allá. Ustedes tienen que considerar que el flujo a la entrada es uniforme. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si a la salida yo les doy esto? Que la velocidad a la salida es cambiante en todo el área de salida. O sea, les estoy dando un perfil de velocidad, ¿cierto? Un perfil de velocidad. Si yo les doy un perfil de velocidad acá a la salida, el flujo ya no es uniforme, ¿ya? Ya no es uniforme, ¿correcto? Eso ténganlo en cuenta, por favor.
Cuando solo se les va a dar de dato un número, yo puedo considerar que a la entrada es flujo uniforme. Pero si les doy un perfil de velocidad, el flujo ya no es uniforme a la salida, ¿ya? Para que sea uniforme, ya saben que todo tiene que ser igual, ¿verdad? Todas las velocidades tienen que ser las mismas. Y en el perfil de velocidad no sucede eso, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes vean un perfil de velocidad, no van a poder considerar flujo uniforme, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, dicho eso, ahora sí vamos a resolver el primer problema, ¿ya? Este problema es recontra sencillo. No voy a... Yo acá tengo varios problemas, como 4 creo, de conservación de masa. No lo voy a resolver todo porque usted este tema ya lo han visto con el profesor de teoría. Perdón, de teoría, con el profesor de práctica, pero la semana pasada, ¿verdad? Simplemente es un recordatorio. Igual yo les voy a pasar esta PPT, los problemas están resueltos ahí, lo pueden, lo pueden ver con, lo pueden ver y me pueden consultar. Bueno, ya la siguiente semana hay su examen, ¿no? Igual me pueden consultar les voy a pasar mi número, ¿ya? Y me van a poder hacer consultas sobre algún problema de repente que no les sale. No les voy a resolver el problema, pero sí les puedo orientar, ¿no? Sí les puedo decir, mira, estás haciéndolo mal, puedes hacer esto, ¿no? Les puedo dar orientación o les puedo sugerir, ¿no? Pero no lo puedo resolver, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a ver este primer problema. Miren, ¿qué me dice? Por una boquilla, que es esta de acá, por una boquilla que reduce el diámetro de 10 centímetros a 2 centímetros, ¿ya? Inicialmente tengo que el diámetro de esta tubería es 10 centímetros y a la salida va a ser de 2 centímetros. Y me dice que fluye agua a una velocidad uniforme de 3 metros sobre segundo. O sea, a la entrada a la entrada yo tengo una velocidad de 3 metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Qué me piden? Que calcule la velocidad de agua que sale de la boquilla, o sea, la velocidad que sale por acá, ¿no? Calcule la velocidad de agua que sale de la boquilla y la velocidad de flujo. Muy bien, este problema, si ustedes lo analizan, es bastante sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente se acordarán de su clase de física y dirán, ¿no? Profe, yo sé que caudal 1 es igual a caudal 2, ¿cierto? Y también dirán, profe, caudal 1 yo sé que es velocidad 1 por área 1, ¿cierto? Y caudal 2 va a ser velocidad 2 por área 2, ¿cierto? ¿Correcto? Y dirán, profe, velocidad 1 me dan de dato, ya lo tengo. El área 1 me dan el diámetro, entonces puedo calcular el área 1. La velocidad 2 es lo que me piden que calcule y el área 2 me da de dato el diámetro, ¿verdad? Por lo tanto, lo despejo y ya puedo calcular la velocidad 2, ¿cierto? Ya, bastante sencillo. Pero recuerden que ustedes están en el tema de conservación de masa de forma integral, ¿verdad? Ecuación integral de la conservación de masa. Lo que tienen que hacer es utilizarla, ¿ya? Utilizar la ecuación de conservación de masa y llegar a esta ecuación, ¿ya? A partir de la ecuación de conservación de masa que les he dado, de esa ecuación integral, ¿ya? A partir de esa ecuación integral, ustedes tienen que llegar a esta forma. ¿Correcto? Además, además ahí van a poder ver que esta fórmula de caudal 1 igual a caudal 2 solo se cumple para ciertos casos, ¿ya? No se va a cumplir siempre. Muy bien. Dicho eso, ya saben, jóvenes, ¿eh? Si tienen cualquier pregunta, lo pueden hacer, ¿ya? Lo pueden hacer sin miedo, no tengan roche, pregunten nomás, no hay pregunta, como dirían, no hay pregunta tonta, ¿ya? No hay ninguna pregunta tonta, todas las preguntas son valiosas, ¿ya? Todas las preguntas. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a desarrollar el problema, ¿ya? El primer paso para desarrollar este tipo de problemas es elegir el volumen de control, ¿ya? En mi caso,
el volumen de control va a ser esta línea de color punteada. ¿Ya? Esta línea de color punteada, eso va a ser para mí mi volumen de control. El siguiente paso es hacer las consideraciones de flujo. Recuerda que yo les di todo un listado de consideraciones, flujo permanente, flujo uniforme, flujo compresible, ya. Yo tengo que analizar, según los datos del problema que me están dando, qué consideraciones de flujo puedo hacer, ¿ya? La primera consideración siempre va a ir referido al volumen de control, ¿ya? En este caso, este volumen de control va a ser un volumen de control fijo porque no se va a mover, ¿ya? Va a haber algunos casos en el que el volumen de control, ustedes van a tener que hacer que ese volumen de control se mueva, pero acá no. El volumen de control se va a mantener fijo. Y el volumen de control se va a mantener indeformable, o sea que no va a cambiar de forma. Seguramente ustedes ya han visto en la clase de teoría que existen volúmenes de control que cambian de forma, ¿verdad? Se pueden agrandar, pueden achicarse. Pero para este problema yo voy a considerar que el volumen de control es indeformable. O sea, yo no quiero que se deforme este volumen de control. Yo quiero que siga manteniendo esta forma. ¿Correcto? Muy bien. Flujo incompresible. Ya saben que el problema me decía que el flujo era agua, ¿verdad? Si el flujo es agua, el agua es incompresible, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a asumir que el flujo es incompresible, ¿ya? Que el flujo es incompresible. Flujo permanente. El problema no me habla nada de tiempo, ¿no? No me menciona tiempo para nada. Y si no les menciona el tiempo, jóvenes, si no les dice la altura cambia con el tiempo o luego de un tiempo la velocidad es tanto, si en el problema no les mencionan nada de eso, ustedes tienen que asumir, ¿ya? Y eso va para todos, ¿ah? No solo para el parcial que se les viene, sino para todo, para cualquier examen. Si ustedes, por ejemplo, consideran que les faltase algún dato, asuman ese dato, ¿ya? Asuman ese dato. Si por ahí el problema falta un dato, ustedes asuman el dato, pero siempre asuman un dato que les favorezca a ustedes, ¿correcto? Por ejemplo, acá, el problema no me dice que el flujo es permanente, pero tampoco me dice que el flujo es no permanente. Como no te mencionan nada del tiempo, ustedes pueden asumir lo que más les convenga a ustedes. Y lo que más conviene a un problema es considerar flujo permanente, ¿ya? Lo que más conviene es considerar flujo permanente. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Si en los problemas no les mencionan nada referente al tiempo, consideren que el flujo es permanente, ¿ya? Que el flujo es permanente. Flujo uniforme, lo que les dije, ¿verdad? Si a ustedes no les dan de dato perfiles de velocidad a la entrada o a la salida, también, ¿no? Consideren que el flujo es uniforme. Si les dan un perfil de velocidad acá en la entrada, ahí sí, ¿no? El flujo sería no uniforme. Pero si les dicen o no les dicen nada y solo les dan de dato una velocidad, por ejemplo, velocidad 1 es dato, ¿verdad? Si solo les dan de dato la velocidad 1 y les dicen que esa velocidad es 5, por ejemplo, entonces el flujo es uniforme. ¿Por qué? Porque no me están dando un perfil de velocidad. ¿Correcto? Muy bien. Por lo tanto, el flujo es uniforme, permanente, incompresible. ¿Ya? Esas van a ser las asunciones que yo voy a hacer, que yo voy a asumir. ¿Correcto? Muy bien. El siguiente paso es escribir la ecuación de continuidad. ¿Ya? La ecuación integral de continuidad, que es esta de acá. ¿Ya? La escribe. Luego, a partir de estas consideraciones de flujo que hemos desarrollado acá, vamos a simplificar esta ecuación. ¿Ya? Lo vamos a simplificar. Por ejemplo, yo he considerado que el flujo es permanente.
Y ya saben que un flujo permanente no depende del tiempo, ¿cierto? Si no depende del tiempo, esta primera parte de la ecuación se elimina, ¿ya? Se elimina. Jóvenes, discúlpenme un minutito, por favor. A ver, jóvenes, continúo. ¿Siguen ahí, verdad? ¿O ya se han ido? No, no me abandonen, jóvenes, ¿eh? Ahí veo ya gente que se está yendo. Muy bien, Leonardo. Shirley también, Álvaro. Perfecto, muy bien. Continuamos, gentita. A ver, ya. Esta es la ecuación de continuidad, ¿verdad? Muy bien, Jaime. Esta es la ecuación integral de continuidad. Como les dije, yo considero flujo permanente no varía con el tiempo, pero este primer término de acá sí está variando del tiempo, ¿verdad? Sí depende del tiempo. Por lo tanto, esto va a ser cero, ¿verdad? Este primer término va a ser cero. Y eso lo indico acá. Por definición, para un flujo permanente, el primer término es cero, ¿ya? Entonces, este primer término se va y solo me va a quedar esta parte de la ecuación. O sea, solo me va a quedar esto, ¿correcto? Muy bien. Y lo que les dije, ¿verdad? En un principio, este primer término hace referencia a lo que ocurre dentro del volumen de control, mientras que este segundo término hace referencia a las entradas y salidas, ¿verdad? A las entradas y salidas de flujo, ¿ya? Entonces, este término de acá yo lo tengo que escribir en función de las entradas y en función de las salidas de flujo, ¿correcto? En función de las entradas y en función de las salidas de flujo. ¿Qué entradas tengo? Yo solo tengo una entrada. ¿Y qué salida? Solo tengo una salida, ¿ya? A la entrada le voy a poner su índice 1 para poder diferenciar. Y a la salida le voy a poner índice 2, ¿ya? Entonces, a esta ecuación de acá lo voy a escribir, lo voy a escribir en función de las entradas y en función de las salidas, ¿ya? Esto me va a quedar de esta forma, ¿sí? Escribo la misma ecuación, ¿ya? La misma ecuación, solo que en función de las entradas y de las salidas, ¿no? Como yo tengo una entrada, en vez de poner superficie de control, voy a poner área 1, densidad, en vez de velocidad, velocidad 1, área 1, ¿no? Que es referente a la entrada 1. Y también esto es referente a la salida, ¿verdad? Igual, densidad, velocidad 2, área 2, ¿no? Porque la salida estoy poniendo subíndice 2. Siempre todo es suma, ya jóvenes. Siempre va a ser suma. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? Miren, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si yo, en vez de tener esto, mi tubería era algo así?
Mi tubería era algo así. Viene acá la tubería, viene acá otro, viene acá otro, por acá continúa, por acá continúa, por acá continúa, y por acá sale igual, ¿no? Salen dos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo algo así? ¿Cómo escribiría la ecuación? Igualito, ¿ya? Ponen índices. Este va a ser mi índice, por ejemplo, este va a ser mi índice 1, este va a ser mi índice 2, este va a ser mi índice 3, ¿ya? Ustedes ya deciden, pues, ¿no? Este es mi índice 4, ¿correcto? Y escriben la misma ecuación. Escriben esto, que va a ser para referente al índice 1, que va a ser esto, más el índice 2, ¿no? Que va a ser esto de acá, y siguen sumando, ¿no? Más, escriben lo mismo, solo que en vez de poner índice 1, van a poner el índice 3, ¿verdad? Y nuevamente más el índice 4, ¿ya? Siempre es más, ¿ya? Se suman siempre todas las entradas y todas las salidas, ¿ya? Siempre lo van a sumar, ¿correcto? Entonces, este término de la ecuación de continuidad, esto de acá, hace referencia a todas las entradas y a todas las salidas de flujo, ¿sí? Muy bien. Es por eso, como yo solo tengo una entrada y solo tengo una salida, pues escribo de esta forma, ¿no? El índice 1 me está haciendo referencia a esta entrada y el índice 2 me hace referencia a una salida, ¿ya? Entonces la ecuación me quedaría de esta forma. Ahora, voy a analizar cada término de la ecuación, ¿ya? A este primer término le voy a llamar L1 y a este segundo término lo voy a llamar L2. Voy a analizar primero L1, ¿ya? Analizo L1. Escribo la misma ecuación, lo escribo acá. Y lo primero que voy a hacer en esta ecuación es este producto vectorial, ¿no? Velocidad por área, ¿no? Como ya les dije, producto vectorial, este área 1 hace referencia a la entrada, ¿verdad? Entrada de flujo. Producto vectorial de una entrada de flujo, eso ya les dije. Producto vectorial de una entrada es negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el vector área y el vector velocidad son opuestos acá a la entrada, ¿cierto? Entonces memorícense eso. A la entrada de flujo, este producto vectorial siempre va a ser negativo, ¿ya? Por eso es que pongo negativo. Una vez que hago el producto vectorial, esta velocidad y este área ya quedan como números cualquiera, como números escalares, ya dejan de ser vectores. ¿Por qué? Porque el producto vectorial ya me dio el signo, ¿ya? Ese producto vectorial ya me dio el signo. Muy bien. Quedaría de esta forma entonces, ¿sí? Ahora, la densidad y la velocidad. Miren, yo he considerado que el flujo es incompresible. Si el flujo es incompresible, la densidad es constante, ¿cierto? Sale de la integral. Y estoy considerando flujo uniforme. Si el flujo es uniforme, también sale de la integral, ¿verdad? Porque son constantes. Por lo tanto, me quedaría de esta forma. Y esto ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Si tienen una integral y tienen una diferencial, saben que la integral y la diferencial se van a anular, ¿cierto? Recuerden sus cursos de matemática básica, cálculo 1, cálculo 2, ¿no? Se van a anular. Por lo tanto, se anula esto, ¿y qué me queda? Menos densidad por velocidad 1 por área 1. ¿Ya? Eso me va a quedar este primer término. El siguiente término, L2, ¿cómo me va a quedar L2? Igual, ¿no? Escribo la ecuación, ¿ya? Escribo la ecuación. Me queda de esta forma. Lo primero que hago es el producto vectorial. Pero en este caso, el producto vectorial es para una salida, ¿verdad? Porque este área 2 hace referencia a una salida de flujo.
¿cierto? Producto vectorial de una salida de flujo es positivo, ¿no? Eso ya les dije, producto vectorial de la salida es positivo. Como es positivo, no lleva signo, ¿verdad? Una vez que ya hago el producto vectorial, velocidad y área me quedan como números escalares, ¿cierto? Nuevamente, densidad y velocidad, como son constantes, sale de la integral. Acá la integral y la diferencial se van a cancelar y me queda esta ecuación, ¿no? Me queda de esta forma. Por lo tanto, si reemplazo estos dos cálculos, lo reemplazo en esta ecuación de acá, me va a quedar esto, ¿cierto? Como la densidad es constante, la densidad se va a cancelar. Y voy a obtener esto, ¿no? Y ya saben que velocidad 1 por área 1 me va a dar caudal 1, ¿verdad? Y velocidad 2 por área 2 me da caudal 2. Ya ven que a partir de la ecuación de continuidad es que se llega a caudal 1 igual a caudal 2, ¿no? Lo que ustedes querían utilizar en un inicio, ¿ya? Entonces siempre tienen que partir de esto, ¿no? De la ecuación integral de la conservación de masa, ¿ya? Y recuerden que esta fórmula de acá solo se cumple cuando el flujo es incompresible, cuando el flujo es permanente y cuando el flujo es uniforme. Si uno de estos de acá no cumple, o sea, si yo considero flujo no uniforme, ya no puedo usar esto. Si considero flujo no permanente, ya no podría usar esta ecuación de acá, ¿correcto? Muy bien, a mí me pedían la velocidad 2, de acá simplemente despejo la velocidad y reemplazo los datos que tengo, ¿no? Y me va a salir que la velocidad 2 es 75 metros sobre segundo. ¿Ya? Y de esta forma es como se resuelven estos problemas de conservación de masa, ¿sí? ¿Se entendió, jóvenes? ¿O tienen alguna duda, alguna pregunta, algo no les quedó claro? Lo pueden consultar, ¿ya? Pueden consultar sin miedo, jóvenes, ¿ya? A ver, preguntas, jóvenes, preguntas. ¿Alguna duda, jóvenes? No sé cómo habrá estado desarrollando su profesor de práctica este tipo de problemas, no lo sé. Hay varias formas de resolver, ¿ya? Como les digo, hay varias formas de resolver, de calcular, y no necesariamente una es mejor que otra, ¿no? De repente su profesor les ha enseñado de otra forma, totalmente válido. A mí me gusta desarrollarlo de esta forma, ¿ya? Por eso es que lo desarrollo siempre así, siempre partiendo de la ecuación de continuidad, ¿ya? A ver, ¿qué me dice Jaime? Acá estamos, profe. Profe, ¿puede repetir por qué asumió eso de los flujos, por favor? Claro, claro que sí, Jaime. A ver, ¿qué dice Leonardo? Ninguna pregunta, profe, todo claro. Profe, ¿dónde estuvo todo este tiempo? ¿Cómo que dónde estuve, jóvenes? Ah, es que no, ustedes son de... ¿De qué sede son ustedes? Es que yo dicto en la sede de Monterrico, ¿ya? Yo estoy en la sede de Monterrico, pero ahora me han jalado para... ¿Qué sede son ustedes? ¿San Miguel? Son San Miguel. Ah, mira. Ah, ya, no, yo no dicto en San Miguel, pero... Ah, muy bien. Ah, ya. Ah, como casi me salto la pregunta que me hizo Jaime. ¿Jaime fue? Ya, uno de ustedes, no me acuerdo a quién, pero dice, ¿por qué hice estas consideraciones, verdad? A ver, como les decía, ¿no? Para poder reducir esta ecuación, yo necesito hacer ciertas consideraciones de flujo, ¿ya? Y en el problema me va a ir indicando esto, ¿ya? Por ejemplo, lo de flujo incompresible, ya saben que cualquier líquido, ¿no? Cualquier líquido puede ser flujo incompresible, ¿verdad? Porque son difíciles de comprimir. El agua, el aceite, la gasolina, todos los líquidos son incompresibles. Entonces el problema les menciona
un líquido, ya tienen que ir asumiendo que va a ser un flujo incompresible, ¿ya? Y ese va a ser su primera asunción. Luego, flujo permanente. Cuando a ustedes, y esto lo dije varias veces, si a ustedes en el problema no les dicen nada del tiempo, o sea, no les mencionan nada del tiempo, no les dicen la altura va a cambiar con el tiempo o la velocidad va a cambiar con el tiempo, pues lo que tienen que asumir es que el flujo es permanente. ¿Ya? Asuman que el flujo es permanente. ¿Para qué? Para que este primer término se vaya. ¿Correcto? Para que este primer término se vaya. ¿Sí? Asuman que el flujo es permanente. Y flujo uniforme. Si a ustedes en el problema no les dan, por ejemplo, acá a la entrada un perfil de velocidad, o si no a la salida no les dan ningún perfil de velocidad, ustedes asuman que el flujo es uniforme. ¿Ya? Que el flujo es uniforme. Si les dan perfil de velocidad acá a la entrada, ahí sí ya se fregaron porque el flujo ya deja de ser uniforme. Sería un flujo no uniforme. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que les diga el problema, ustedes van a ir asumiendo cosas. Ya saben que lo más fácil es el flujo incompresible, ¿no? Porque cualquier líquido es incompresible. Si les dieran un gas acá, ahí sí ya no pueden considerar flujo incompresible. Pero mientras les sigan dando de datos líquidos, asuman que el flujo es incompresible. Si no les mencionan nada de tiempos, asuman que el flujo es permanente. Y si no les dan perfil de velocidad ni a la entrada ni a la salida, asuman que el flujo es uniforme. ¿Ya? Con estas asunciones se va a simplificar esto de acá. ¿Correcto? Muy bien. Yanela. Aquí dice, andamos mezclando. Eso sí, ¿no? Sí, sí, yo les entiendo, joven, ¿no? Cuando un profe les ha enseñado y luego viene otro y a querer cambiar, no, es complicado. Ya es complicado, sí, yo lo sentí. Muy bien. Ahora desarrollaría, mira, por ejemplo, acá en este problema de acá el flujo a la salida ya no es uniforme. Miren, yo les estoy dando un perfil de velocidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no van a poder asumir flujo uniforme, ¿ya? Ya no van a poder asumir ese flujo uniforme, ¿ya? No sé si desarrollar, porque en realidad lo que tenemos que desarrollar el día de hoy es energía, ¿ya? Lo que tenemos que desarrollar es energía, porque este tema ustedes ya lo han visto, pero acá está desarrollado, ¿ya? Ustedes guíense, o miren, lo vamos a hacer de forma así bastante rápida, ¿ya? Mira, yo tengo un flujo, acá la entrada, acá la salida, y me dice que acá a la salida tengo un perfil de velocidad y me dan la ecuación de ese perfil de velocidad. Miren, me están dando la ecuación del perfil de velocidad. Y luego me piden que calcule la velocidad máxima. Ya me piden cuánto será la velocidad máxima. Ya, entonces esto, no sé si desarrollarlo. No, creo que no nos va a alcanzar tiempo, joven. Así que voy a pasar al tema de energía, pero acá está desarrollado. Chequéenlo en su casa. Es el mismo procedimiento. Escriban la ecuación de continuidad, ¿ya? Escriban la ecuación de continuidad. Hoy me encantaría, Juan, pero yo después de ustedes tengo otra clase, ¿ya? Entonces de 7 a 9 dicto con ustedes y luego de 9 a 11 estoy dictando a otros alumnos. Si no, gustoso, jóvenes, ¿ya? Si no, gustoso. Pero miren, ese primer problema que hemos desarrollado, todo el procedimiento es el mismo. Miren, hago mis consideraciones. Flujo indeformable, flujo incompresible, flujo permanente. Como les dije, como me dan un perfil de velocidad acá, ya no asumo que el flujo es uniforme, ¿ya? Ya no lo asumo. Entonces, escribo la ecuación de continuidad. Como sí he asumido que el flujo es permanente porque no me habla el problema nada de tiempo, voy a anular esto, ¿verdad? Anulo eso y me va a quedar solo esta parte de la ecuación. Ya saben que esta parte de la ecuación hace referencia a entradas y salidas de flujo. Yo solo tengo una entrada y tengo una salida.
Entonces lo voy a escribir, esta ecuación, en función de las entradas y de las salidas, ¿no? Ya saben que siempre suma, ¿no? Tengo nuevamente dos términos de la ecuación, analizan el primer término, ¿no? Ya saben que el producto vectorial, como estoy analizando el área 1, como es una entrada de flujo, va a ser negativo, ¿verdad? Es negativo. Acá la densidad y la velocidad son constantes porque a la entrada, miren, acá a la entrada sí es un flujo uniforme, ¿no? Porque la velocidad es constante acá a la entrada. Entonces, la densidad y la velocidad salen de la integral y les va a quedar esta ecuación. Para L2, que es esto de acá. Acá sí, producto vectorial, nuevamente, pero como es una salida de flujo, ya saben que ese producto vectorial va a ser positivo, ¿verdad? Por eso es que acá lleva el signo más. Una vez que hacen el producto vectorial, les queda números escalares, ¿cierto? La densidad lo puedo sacar porque es constante, ¿verdad? Porque estoy asumiendo flujo incompresible. Pero la velocidad no. La velocidad no, ¿ya? ¿Por qué? Porque la velocidad es variable, ¿verdad? La velocidad va variando, ¿correcto? La velocidad va variando. Como la velocidad va variando, pero me dan la ecuación de esa velocidad. Entonces, en vez de poner velocidad 2, yo voy a poner la ecuación de la velocidad, ¿sí? Pongo la ecuación de la velocidad, que es esto de acá. Y ese es dato del problema, ¿ya? Ese es dato del problema. Una vez que hago esto, ahora sí, la densidad y este valor A, que también el problema me dice que A es constante, ¿ya? El valor A es constante, entonces puedo sacar la densidad y el A lo saco de la integral porque son constantes. Y me queda de esta forma, ¿ya? Me queda de esta forma. Y luego, sí van a tener que, no, sí, el problema es medio larguito. Si me concentro, si lo desarrollo. Vamos a ver energía, jóvenes, ¿ya? Si nos alcanza tiempo, regresamos a este tema de continuidad, ¿ya? Pero el procedimiento, como les digo, es el mismo, ¿ya? Es el mismo, solo que cambian algunas cositas. Por ejemplo, en este problema de acá, a ver, este de acá, tengo un recipiente y tengo una salida de agua, ¿ya? El agua está saliendo. Entonces, cuando voy a elegir mi volumen de control, el volumen de control va a ser esto. Pero acá en las consideraciones, ahora mi volumen de control sí se va a deformar, porque como está saliendo agua y no hay ninguna entrada, el agua va a ir disminuyendo, 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 ¿cierto? Por lo tanto, el volumen de control va a ir deformándose, se va a ir achicando, se va achicando, se va achicando. Acá el volumen de control es deformable. El flujo va a ser incompresible porque es agua. Y en vez de unidimensional, acá no era unidimensional, sino era uniforme. Porque no me daban ningún perfil de velocidad acá a la salida. Y como les dije, si no me dan perfil de velocidad, yo asumo que el flujo es uniforme, ¿ya? Ahora, no, ahora el problema sí está referente al tiempo, ¿verdad? Porque ya saben que esta altura va a ir variando con el tiempo, ¿correcto? Va a ir variando con el tiempo. Si varía con el tiempo, ya no es un flujo permanente, ¿verdad? Por eso es que no lo pongo, ¿ya? Como ya no es un flujo permanente, no lo pongo. O si quieren, ponen, ¿no? Pero pongan flujo no permanente. ¿Por qué? Porque acá sí va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, el siguiente paso era escribir la ecuación de continuidad, que es esta de acá. Ahora ya no puedo cancelar este término, ¿verdad? Porque ahora sí el problema depende del tiempo. Pero lo que sí puedo hacer es eliminar la densidad. ¿Por qué? Porque el flujo es incompresible. Si es incompresible, la densidad sale de la integral, y se van a cancelar, ¿verdad? Y me va a quedar, ya, me va a quedar sin la densidad, me queda esta ecuación. Y por este otro lado, como la densidad se ha ido, ya, como ya no tengo densidad, me va a quedar integral y diferencial, ¿verdad?
Pero ya saben que la integral y la diferencial se van a cancelar, ¿verdad? Y solo me va a quedar derivada de esto de acá. Ya saben que esto no es velocidad, ¿cierto? Eso de ahí es volumen, ¿no? Esto de acá es un volumen, ¿ya? Esto de acá es volumen, ¿no? Porque esto hace referencia al volumen de control. Y la ecuación les queda de esta forma, ¿ya? La ecuación les queda de esta forma. Entonces acá sí ya lo que tienen que hacer es analizar este primer término y analizar este otro término, ¿no? Si analizan el primer término, ya saben que esta superficie de control hace referencia a las entradas y salidas de flujo, pero ustedes solo tienen una salida. Así que esta ecuación lo van a escribir en función de esta salida. Y ahí les va a quedar así, nuevamente producto vectorial. El producto vectorial de una salida siempre es positivo, ¿no? Siempre es positivo. Y de esa forma van desarrollando, ¿ya, jóvenes? Me hubiera gustado desarrollar con ustedes esto. Pero si no, no vamos a llegar, ¿ya? Si no, no vamos a llegar a cubrir los temas que les van a venir en el examen. Así que esto simplemente fue como un recordatorio. Y ahora sí viene el tema que nos corresponde esta semana, ¿ya? Que es la ecuación de la energía. ¿Sí? Sí se ve, ¿verdad? La diapositiva, jóvenes. A ver, por favor, confírmenme si se ve. Sí se ve. Muy bien, entonces vamos a ver energía, ¿ya? Vamos a ver la ecuación de energía. Esto sí es sencillo, ¿ya? De las tres ecuaciones, jóvenes, de las tres ecuaciones, la más sencilla es energía. Ustedes ya han visto la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Ya lo conocen, ya lo han visto en física. Ya acá, en esta parte de la ecuación de energía, vamos a utilizar bastante lo que es la ecuación de Bernoulli. ¿Correcto? Miren, la ecuación integral, miren, la ecuación integral de la energía es todo esto. ¿Ya? Igual que hemos visto la ecuación integral de la conservación de masa, ¿no? Que era una ecuación bastante grande. La ecuación integral de la energía es aún más grande, ¿no? Como pueden ver acá, ¿ya? Es aún más grande. Miren, sigue apareciendo el término de volumen de control que depende del tiempo y sigue apareciendo el término de superficie de control, ¿ya? Esta es la ecuación integral de la energía, ¿ya? Pero igual que hemos visto, por ejemplo, en continuidad, si yo hago algunas asunciones de flujo, puedo reducir esta ecuación, ¿cierto? ¿Ya? Y para llegar, por ejemplo, a esta ecuación de acá, que es la ecuación de Bernoulli, Bernoulli ha tenido que hacer varias simplificaciones. ¿Y cuáles han sido sus simplificaciones? Estas de acá. Él ha considerado que el flujo es permanente, ha considerado que el flujo es no viscoso, ha considerado que el flujo es adiabático y ha considerado que el flujo es unidimensional. Al hacer todas estas consideraciones, esta ecuación, que es grandaza, se ha logrado reducir a esta ecuación de acá, que es la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Entonces, ya se han dado cuenta que si yo hago simplificaciones o consideraciones de flujo, puedo simplificar las ecuaciones, ¿verdad? Ya. Pero esta ecuación de Bernoulli no sirve para hacer cálculos de ingeniería, por ejemplo. Cuando ustedes vean cuando lleguen al flujo en tuberías, ¿ya? Se van a dar cuenta que esta ecuación de Bernoulli no lo pueden utilizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una ecuación ideal, ¿ya? Este de acá es una ecuación ideal. Pero si yo esto lo quiero utilizar, por ejemplo, para hacer diseños, le tengo que aumentar algo más a esta ecuación, ¿ya? Yo le tengo que aumentar algo más. Porque una de estas simplificaciones que hizo Bernoulli, o una de estas consideraciones, es una de estas consideraciones la que lo hace no apto,
¿ya? La que lo hace no apto para cálculos reales. ¿Cuál creen ustedes, mira, cuál creen ustedes que de todas estas consideraciones de flujo es la que lo hace no apto para la vida de ingeniería, para los cálculos? ¿Cuál es la que lo hace flujo ideal? ¿Flujo permanente, flujo no viscoso, flujo adiabático o flujo unidimensional? ¿Ustedes cuál creen, jóvenes? ¿Cuál es la consideración más grave que ha hecho Bernoulli? La de flujo no viscoso. Muy bien, Álvaro, la de flujo no viscoso. Porque en realidad todos los flujos son viscosos. Y si yo considero que el flujo es no viscoso, estoy cometiendo prácticamente un error muy grave, ¿ya? Y es por eso que esta ecuación de Bernoulli yo no lo puedo utilizar, ¿ya? ¿Qué es lo que simplificó Bernoulli al considerar flujo no viscoso? ¿Qué es lo que ocasiona la viscosidad? ¿O qué es lo que cambiaría si yo digo que un flujo no tiene viscosidad? ¿Qué es lo que va a cambiar? Ustedes saben que la viscosidad es, yo lo puedo, no tanto la densidad, sino que la viscosidad, por ejemplo, ustedes saben, y ustedes lo han visto cuando tienen, por ejemplo, una tubería, y acá lo voy a hacer, cuando tienen, por ejemplo, una tubería de esta forma, ya tienen esta tubería, y ustedes han visto que el perfil de velocidad de esa tubería, ¿cómo es? Es algo así, ¿verdad? ¿No? Algo así es el perfil de velocidad, ¿verdad? Donde la máxima velocidad será casi al centro, ¿cierto? O sea, la velocidad no es constante, ¿ya? Cuando yo considero flujo no viscoso, la velocidad es constante en toda esta sección, ¿ya? La velocidad acá, la velocidad acá, la velocidad acá, va a ser la misma, cuando es flujo no viscoso. Pero cuando considero viscosidad, es que se forma este perfil de velocidad. Entonces, ustedes se están dando cuenta, miren, ¿eh? Si yo, cuando no considero flujo viscoso, tengo una velocidad de 5, ahora cuando considero flujo viscoso, la velocidad de 5 solo lo voy a tener acá en la parte máxima, mientras que en las paredes tengo velocidades de 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la viscosidad? Me está generando pérdidas, ¿cierto? La viscosidad me está generando pérdidas de energía, ¿ya? Eso es lo que ocasiona la viscosidad. La viscosidad es como el rozamiento, ¿ya? Ustedes hagan un similar y consideren como si la viscosidad fuera una especie de rozamiento. ¿Y qué es lo que hace el rozamiento? Genera pérdidas, ¿verdad? Genera pérdidas de energía, ¿ya? Entonces, acá la viscosidad también me va a generar pérdidas de energía, ¿correcto? Entonces, al asumir que el flujo es no viscoso, yo estoy diciendo que el sistema no va a tener pérdidas, pero en realidad el sistema, cualquier sistema, siempre tiene pérdidas de energía, ¿ya? Entonces, para yo poder utilizar esta ecuación de Bernoulli, lo que tengo que hacer es sumarle acá a la derecha las pérdidas, ¿ya? Las pérdidas de energía, ¿correcto? Acá a la derecha le voy a sumar las pérdidas de energía, ¿sí? Y acá a la izquierda, en el término de la izquierda, le voy a sumar las ganancias de energía, ¿sí? A la izquierda pongo las ganancias de energía y a la derecha pongo las pérdidas de energía, ¿correcto? Las pérdidas siempre van a existir, jóvenes, y ustedes cuando lleguen al flujo en tuberías se van a dar cuenta. Cualquier cosa siempre me va a generar pérdidas. Que yo le pongo un codo a la tubería, me genera pérdidas. Le pongo una válvula a la tubería, me genera pérdidas. Extiendo la tubería, o sea,
lo alargo más la tubería, me genera pérdidas. ¿Ya? Cualquier cosa que yo haga, siempre me va a generar pérdidas de energía. Ahora, acá, justo en el tema de energía, se les va a dar de dato las pérdidas, ¿ya? Si es que las tuviera. Si el problema no les menciona que existen pérdidas, pues no los consideren y solo utilicen la ecuación de Bernoulli. Pero si el problema les menciona pérdidas, utilicen esta ecuación de acá, ¿ya? Y pongan acá a la derecha las pérdidas de energía. Vuelvo a repetir, se les va a dar de dato las pérdidas de energía. Cuando lleguen al tema de flujo en tuberías, ahí sí se les va a enseñar cómo calcular estas pérdidas de energía, ¿ya? Pero acá no, acá se les va a dar de dato. Y por este lado están las ganancias de energía. A ver, ¿quién me da o qué instrumento me da ganancia de energía, jóvenes? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué instrumento me puede hacer ganar energía en vez de perder la energía? ¿Ustedes qué dicen, jovencitos? A ver, anímense. Las bombas, perfecto, y las bombas, ¿verdad? Las bombas me hacen ganar energía. Entonces, si en mi problema me mencionan que tengo bombas, ya saben que le tienen que poner este término de acá. ¿Y dónde va a ir? A la izquierda, ¿verdad? Acá le tengo que aumentar el W, ¿ya? Que va a ser la ganancia de energía. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la ecuación que voy a utilizar va a ser la ecuación de Bernoulli, pero la Bernoulli modificada, ¿verdad? A esta se le llama Bernoulli modificada. Donde a la derecha le voy a sumar las pérdidas de energía y a la izquierda le voy a sumar las ganancias de energía. O sea, solo voy a utilizar estas ganancias cuando tenga bombas, ¿ya? Cuando tenga bombas. Ahora, seguramente se preguntarán, profesor, ¿y cuándo ¿y por qué no poner la ganancia a la derecha y las pérdidas a la izquierda, ¿no? ¿O o siempre se va a poner así? En realidad depende, ¿ya? En realidad va a depender. Pero para que ustedes no se confundan, vamos a hacer esto. Siempre le van a poner las pérdidas a la derecha y siempre van a poner las ganancias a la izquierda, siempre que ustedes elijan tomar energía. Ya saben que para que tomen energía tienen que tener dos puntos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tomo energía de este punto a este punto, del punto 1, del punto 1 al punto 2, ¿ya? Si yo tomo energía, por ejemplo, del punto 1 al punto 2, y eso está siguiendo la dirección de flujo, miren, mi dirección de flujo va así, y el punto 1 al punto 2 tiene la misma dirección de flujo, yo puedo asumir eso, ¿ya? Voy a poner las ganancias a la izquierda y las pérdidas a la derecha. Pero si ustedes toman energía al revés, por ejemplo, ponen esto como punto 1 y esto de acá como punto 2, ¿ya? Y están tomando energía al contrario del sentido de flujo, ya no pueden asumir esto. Tendrían que poner las pérdidas al otro lado y las ganancias al otro lado, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, para que puedan utilizar esta ecuación y considerar que las ganancias de energía van a la derecha y las pérdidas de energía, no, perdón, que las pérdidas de energía van a la derecha y que la ganancia va a la izquierda, solo pueden asumir eso cuando toman energía siguiendo el sentido de flujo, ¿ya? Siguiendo el sentido del flujo. Eso no se olviden, por favor. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, anoten esta fórmula, que es la fórmula que vamos a utilizar para resolver los problemas. Hasta acá, jóvenes. ¿Alguna pregunta?
Profe, W y HF son datos, ¿no? En la mayoría de casos, sí. ¿Ya? En la mayoría de casos, sobre todo las pérdidas, ¿ya? Sobre todo las pérdidas, siempre se les va a dar de dato, porque ustedes no saben cómo calcularlas. Pero si se les da esto de dato, ya pueden calcular el W. O a veces les van a dar el W de dato y les van a pedir las pérdidas. Entonces, ya va a depender del problema, ¿ya? Pero nunca se les va a pedir, por ejemplo, que calculen las pérdidas porque todavía ustedes no saben cómo calcular las pérdidas, ¿ya? Más adelante se les va a enseñar, ¿correcto? Cuando lleguen al tema de flujo en tuberías. Muy bien, entonces vamos a desarrollar ahora sí los problemas. Miren, este problema es de conservación de masa, ¿ya? Igual ustedes lo miran en su casa, lo analizan. Miren, tienen bastantes problemas, ¿ah? De conservación de masa, por favor en su casa lo revisan. Y ahora lo que vamos a ver es el tema de energía, ¿ya? Miren, me dan un sifón de 50 metros de diámetro, ¿ya? Me están dando el diámetro de esta tubería de acá. Eso es 50 milímetros. Me dan que el fluido es aceite, ¿ya? Yo tengo un aceite acá cuya gravedad específica es 0.82. Y me dice que el aceite va de este depósito al punto 3, ¿ya? Como se muestra en la figura. La pérdida de carga entre el punto 1 y el punto 2 es 1.5 metros. Ah, y esta es otra cosa que no les dije y acá se los voy a mencionar, ¿ya? En esta ecuación, miren, en la ecuación de energía, en esta ecuación de Bernoulli, recuerdan que cuando vieron el tema de análisis dimensional, se les dijo, ¿no? Que si ustedes suman, por ejemplo, presiones, todos los sumandos tienen que ser presiones y el resultado tiene que ser una presión, ¿cierto? No pueden sumar, por ejemplo, presiones más áreas o presiones más velocidades. Tienen que sumar todo, ¿ya? Todo siempre lo mismo. Si ustedes se fijan en la ecuación de Bernoulli, esto es una cota, esto es metros. La velocidad al cuadrado entre 2g también les va a dar una altura. La presión entre el peso específico también les va a dar metros como unidades, ¿ya? Entonces, las pérdidas que ustedes pongan, las pérdidas de energía, también tienen que ser en metros. Y la ganancia de energía, como resultado, también les va a dar metros, ¿ya? Metros de ganancias y metros de pérdidas, ¿correcto? Esto ya lo vamos a aclarar a mayor detalle y profundidad cuando veamos el tema de flujo en tuberías. Pero siempre es bueno saberlo, ¿sí? Es por eso que acá en los datos que se les da, ¿no? En este problema, se les está dando, por ejemplo, la pérdida del punto 1 al punto 2, 1.5 metros, ¿no? Se les está dando el dato en metros. Y eso es correcto, ¿verdad? Porque en la ecuación de energía, y si no les dieran, por ejemplo, el dato en metros, ustedes tendrían que transformarlo a metros, ¿ya? Para poder hacer la suma en la ecuación de energía. Muy bien. Entonces me dice que las pérdidas del punto 1, que es esto de acá, al punto 2 es 1.5 metros. Y del punto 2, que es esto, al punto 3 es 2.40 metros. Y me piden determinar el caudal de descarga de aceite a través del sifón y la presión del aceite en el punto 2. Ya. 1, me piden el caudal, ¿no? El caudal de salida. Y 2, me piden cuánto es la presión acá en el punto 2. Muy bien. Vamos a desarrollarlo. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tomar energía, ¿no? Acá estamos en la ecuación de la energía, pues vamos a tomar energía. Voy a tomar energía del punto 1 al punto 3, ¿ya? El punto 1 es esto en la superficie del aceite y el punto 3 es acá, a la salida, ¿ya? Cuando tomo energía, pongo la ecuación de la energía, ¿verdad? Presión 1 entre peso específico más velocidad 1 al cuadrado entre 2g más Z1. Eso va a ser igual a presión 3 entre el peso específico más velocidad 3 al cuadrado entre 2g
más Z3, más las pérdidas, ¿verdad? Más las pérdidas que van a ocurrir del punto 1 al punto 3. El problema me menciona que hay pérdidas, ¿verdad? Si el problema no me mencionara nada de pérdidas, pues simplemente esto no iría, ¿verdad? Y me quedaría la ecuación de Bernoulli, ¿no? Muy bien, esta es la ecuación que voy a utilizar. Ahora, ya saben que en la ecuación de energía ustedes necesitan un nivel de referencia, ¿verdad? Para este problema, mi nivel de referencia va a ser el punto 3, que es el punto más bajo, ¿ya? El punto 3 va a ser mi nivel de referencia. A ver, como no menciona ganancia, tampoco se considera. Claro, por ejemplo, como ya les dije, ¿no? En el problema no me menciona nada de bombas, ¿no? Y las bombas son uno de los pocos instrumentos que me hacen ganar energía. Y como no me habla nada de bombas, pues no le pongo el W. ¿Por qué? Porque no existe ganancia de energía. Todo lo que van a ver son pérdidas de energía, ¿ya? Si no les mencionan eso, pues no lo ponen. Muy bien. Muy bien, esta es la ecuación. Ahora les viene acá otra aclaración, ¿ya? Otra aclaración. Pero antes de eso, miren acá la presión en el punto 1. ¿Cuánto es la presión acá? ¿Cuánto es la presión en 1, jóvenes? A ver, jovencitos. Muy bien, Leonardo, ¿verdad? La presión es cero, ¿no? Es cero. Recuerden que este tipo de ecuaciones que estoy utilizando son ecuaciones cuyos cálculos se hacen con presiones manométricas, ¿ya? Todos los cálculos se van a hacer con presiones manométricas. Y ya saben que cuando yo considero presiones manométricas, no considero la presión atmosférica, ¿cierto? Es por eso que la presión acá, la presión en el punto 1 va a ser 0, ¿ya? La presión en el punto 1 va a ser 0. Y acá está, ¿no? La presión en el punto 1 es 0. La velocidad en el punto 1 también va a ser 0. ¿Ya? Seguramente ahora se estarán preguntando por qué es 0, ¿verdad? Miren, y acá viene la aclaración. Y esto no solo para este problema, ¿ya? Sino para todos los problemas que vengan en adelante. Cuando ustedes tienen un recipiente, la velocidad en la superficie siempre se va a considerar que es 0. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que este recipiente es muy grande, ¿ya? Es muy grande. Por ejemplo, ustedes imagínense que van al lago Titicaca, ¿ya? Que es como un recipiente gigante. Van al lago Titicaca y comienzan a tomar el agua con una cañita, ¿no? El agua está saliendo, ¿verdad? Sale por la cañita. Pero lo que ustedes absorban no le hace nada a la superficie, ¿verdad? El nivel de agua del lago Titicaca se sigue manteniendo constante. No va a variar por mayor esfuerzo que ustedes hagan, ¿cierto? Es lo mismo para este tipo de problemas, ¿ya? En este tipo de problemas se va a considerar que el recipiente es tan grande, ¿ya? Que el recipiente es tan grande en comparación del caudal que sale, que la velocidad acá en la superficie va a ser 0, ¿ya? Y como les vuelvo a repetir, no solo va a ser para este problema, sino para todos los problemas que tengan que ver con recipientes, ¿ya? Por ejemplo, si tienen un tanque de agua igual al tanque de agua, ustedes van a asumir que el recipiente es tan grande que la velocidad en la superficie va a ser 0. Y eso es lo que estamos asumiendo acá, ¿ya? Por lo tanto, velocidad 1 va a ser 0. Z1, esa es la cota, ¿verdad? Si el punto 3 es mi nivel de referencia y este es mi punto 1, pues esa cota es 5 metros, ¿cierto? 5 metros. Eso va a ser igual la presión 3. La presión 3, justo el agua o el aceite, perdón, el aceite está saliendo a la atmósfera, ¿verdad? Por este punto. Por lo tanto, la presión en el punto 3 es atmosférica. Por consiguiente, la presión va a ser 0, ¿cierto?
Presión 3, 0. Velocidad 3, no la conozco, ¿no? Porque acá sí tengo una velocidad y esa velocidad yo no lo conozco. Por lo tanto, lo dejo, ¿no? Velocidad 3 al cuadrado entre 2. Más el Z3, como el punto 3 es mi nivel de referencia, Z3 es 0. Más las pérdidas, ¿verdad? El problema me decía que había pérdida del punto 1 al punto 2, era 1.5. Y del punto 2 al punto 3 es 2.40. Despejando, voy a obtener la velocidad 3, ¿correcto? La velocidad 3 va a ser 4.64 metros sobre segundo. Muy bien, ya tengo la velocidad 3. A mí me piden el caudal, ¿verdad? Yo sé que caudal es velocidad por área. Como ya tengo la velocidad que es 4.64, lo único que me falta es calcular el área, pero el área ya saben que es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y el diámetro es dato del problema. Por lo tanto, el caudal ya lo tengo, ¿verdad? Ya lo puedo obtener. Muy bien. Lo siguiente que yo quería calcular era la presión en el punto 2, ¿cierto? Para eso voy a tomar energía del punto 1 al punto 2. Tomo energía de 1 a 2 y me va a quedar presión 1 entre el peso específico más velocidad 1 al cuadrado entre 2G más Z1, ¿verdad? Y para el punto 2 me va a quedar presión 2 entre el peso específico más velocidad 2 al cuadrado entre 2G más Z2 más las pérdidas, ¿verdad? Del punto 1 al punto 2. Presión en el punto 1 ya saben que es 0, la velocidad en 1 ya saben que es 0 también, y la cota 1 es 5, ¿no? La presión 2 no lo sé, y eso es lo que yo quiero calcular, ¿cierto? Yo quiero la presión 2. La velocidad en el punto 2. Miren, como esto de acá es la misma tubería y no ha cambiado el diámetro, la velocidad tampoco cambia, ¿verdad? La velocidad sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque yo sé que el caudal en 2 es igual al caudal en 3, ¿verdad? El caudal no va a variar. Caudal en el punto 2 es igual al caudal en el punto 3. Pero caudal es velocidad por área. Y si el área de la tubería no cambia, pues la velocidad tampoco tiene por qué cambiar, ¿cierto? Es por eso que la velocidad en el punto 3 tiene que ser igual a la velocidad en el punto 2. Y a mí me piden velocidad en el punto 2. Pero como yo ya tengo la velocidad de 3 y ya sé que velocidad 3 y velocidad 2 son iguales, pues lo escribo, ¿verdad? El Z2, si esto es 5 y esto es 2, pues el Z2 es 7, ¿verdad? Las pérdidas del punto 1 al punto 2, eso era dato, 1.5. Y de acá obtengo la presión 2, ¿verdad? La presión 2 entre el peso específico va a ser igual a menos 4.6 metros. Lo multiplico entonces a esto por el peso específico y voy a obtener la presión, ¿sí? Voy a obtener la presión en el punto 2, ¿correcto? Y esa sería la solución para este problema, ¿no? Como han visto, bastante sencillo el problema. A ver, joven, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a este problema? Profe, ¿por qué la presión 1 sobre el peso específico era 0? Esto. Porque estoy considerando que el punto 1 es esto, sobre la superficie del aceite, ¿no? Y si estoy considerando sobre la superficie del aceite, la única presión que hay acá es la presión atmosférica, ¿cierto? Ya, pero todas estas ecuaciones trabajan con presiones manométricas, ¿ya? Yo voy a trabajar con presiones manométricas. Por lo tanto, la presión acá, ya saben que cuando considero presión manométrica, no estoy considerando la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión manométrica acá en el punto 1 es 0. ¿Ya? Si la presión 1 es 0, todo esto es 0. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
Muy bien, Juan. Bueno, parece que no hay más preguntas. El siguiente problema es parecido, ¿ya? Eso lo voy a dejar para ustedes. Igual está desarrollado. Lo pueden ver en su casa. Y vamos a pasar al último problema, ¿ya? Ya esto lo van a hacer en su casa. Vamos a pasar a este último problema. A ver, ¿qué me dice? Miren, ¿eh? Mediante una bomba, y acá está la bomba, se envía agua desde el depósito A, este es el depósito A, y se encuentra, dice, este depósito a una elevación de 225 metros, acá está, hasta otro depósito, que es el depósito E. Y este depósito E se encuentra a 240 metros, ¿ya? Sobre el nivel del mar, ya saben, ¿no? A través de una tubería de 30 centímetros de diámetro. O sea, me dan el diámetro de esta tubería de acá. ¿Qué más? Miren, la presión en la tubería en el punto D a una elevación de 195 metros es de 5.60 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Miren, me están dando la presión acá en el punto D. ¿Cuánto es la presión en el punto D? 5.60 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Y este punto D se encuentra a una cota de 195, ¿no? Eso me dice el dato. Y también me dice las pérdidas de carga del punto A hasta la entrada de la bomba en el punto B, de la salida de la bomba del punto C. Ah, ya. Me dice que la pérdida de carga del punto A hasta el punto C, que es acá la salida de la bomba, es 0.60 metros. ¿Ya? Me dice que del punto C al punto D, la pérdida, o sea, del punto C a este punto D, la pérdida va a ser de 38 veces la velocidad al cuadrado entre 2G. Y desde el punto D hasta el punto E, o sea, desde este punto hasta acá, la pérdida va a ser de 40 veces la velocidad al cuadrado entre 2G. Y me pide que determine el caudal, ya en litros sobre segundo, que pasa por la tubería, y la potencia de la bomba en kilowatt. ¿Ya? Se me están pidiendo la potencia de la bomba. Haga un esquema del... Bueno, el esquema no. ¿Ya? Solo dos cosas, ¿no? Determine la potencia de la bomba y calcular el caudal. ¿Ya? Ese es el objetivo de este problema. A ver, ¿cómo lo desarrollaríamos? ¿Quieren intentarlo, jóvenes, o lo desarrollamos para terminar temprano? ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? ¿Quieren que les dé 5 minutos para que intenten resolver el problema? ¿O quieren que yo lo resuelva y terminamos temprano? Sí, Jaime. Jaime, a veces era un truco. Ya tenemos al primer jalado que no quiere resolver el problema. No, mentira, Jaime. Y entonces lo vamos a resolver, ¿ya? Muy bien, vamos. Bueno, no creo que nos alcance el tiempo para otro problema, Juan. Me encantaría, pero... No te preocupes, Jaime. Mira, todo lo que les di, son bromas, ya, joven. No lo tomen en serio, ¿sí? Todo lo que les voy diciendo y me río son bromas, ¿sí? Son bromas. Siempre me gusta hacerme el bromista, ¿ya? Muy bien, entonces Jaime, vamos a resolver a pedido de Jaime el problema, ¿ya? Hacemos el esquema, ¿no? Este es el esquema del problema. Ya saben, ¿qué voy a hacer primero? Tomar energía, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es tomar energía. Aplicando la ecuación de energía entre el punto D y el punto E, miren, primero voy a tomar energía del punto D al punto E, que es esto de acá. Y escribo mi ecuación de energía. Presión D entre el peso específico más velocidad D al cuadrado entre 2G más el ZD, ¿no?
Eso es para el punto D. Y ahora para el punto E va a ser la presión E entre el peso específico más la velocidad E al cuadrado entre 2G y más el ZE, más las pérdidas de energía del punto D al punto E, ¿cierto? Muy bien, eso era dato, ¿no? Según dato del problema, las pérdidas de energía del punto D al punto E eran 40 veces la velocidad al cuadrado entre 2G. ¿Ya? Muy bien, esta es mi ecuación. Ahora, ¿por qué no estoy poniendo la ganancia de energía si tengo bomba? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Por qué no estoy poniendo la ganancia de energía? ¿Ya? ¿Por qué no estoy poniendo la ganancia de energía? Porque no está en el tramo, ¿verdad, Leonardo? Perfecto, porque no está en el tramo. Si yo hubiera tomado energía del punto A al punto D, ahí sí tenía que considerar a la bomba, ¿verdad? Porque sí se encuentra dentro de ese tramo. Pero del tramo que estoy analizando, que es el punto D al punto E, no existe bomba, por lo tanto, no tengo por qué considerarlo. ¿Ya? Esta sería la ecuación que tengo que desarrollar. La presión en el punto D, dato del problema, ¿cierto? El problema me decía cuánto era esa presión. Y esa presión era 5.6, ¿no? Lo multiplico por esto para hacer la transformación de unidades, ¿cierto? Yo voy a trabajar en el sistema internacional y por lo tanto quiero que la presión esté en sistemas, en el sistema internacional, ¿no? Por eso hago la transformación, ¿no? Creo que el dato del problema era, vamos a verificar, allá, 5.60 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces yo necesito transformar kilogramo fuerza. Es por eso que hago esta multiplicación, ¿ya? Para transformarlo. Ahora, el peso específico. Ya saben que es 9.810 para el agua, ¿verdad? Eso no hay problema. La velocidad en el punto D no lo conozco, así que lo dejo, ¿no? Velocidad D al cuadrado entre 2G. La cota, el ZD, ya saben que es 195, acá está. La presión en el punto E, ya saben que esta presión, al ser superficie de un recipiente muy grande, la presión acá va a ser 0, ¿cierto? La presión acá va a ser 0. La velocidad también, ¿verdad? La velocidad acá en la superficie, como es un reservorio muy grande, se va a considerar que la velocidad también es 0 acá en la superficie. El ZE, la cota, ¿verdad? La cota del punto E es 240. Y las pérdidas, ¿verdad? Más 40 veces la velocidad al cuadrado entre 2G. Ya. De acá yo puedo calcular la velocidad D, ¿cierto? Porque todo está en función solo de la velocidad D. Por lo tanto, voy a despejar la velocidad D y me va a salir esta respuesta, ¿no? 2.35 metros sobre segundo. Muy bien, ese es el cálculo de la velocidad. Con esa velocidad yo puedo determinar el caudal, ¿no? Yo sé que velocidad por área es caudal. Yo tengo la velocidad que lo acabo de calcular, tengo el área porque tengo el diámetro. Recuerden que el diámetro de la tubería es la misma, ¿verdad? La misma para toda la tubería. Y si el diámetro no cambia, ¿qué quiere decir eso? Que la velocidad tampoco, ¿cierto? Si el diámetro de la tubería no cambia, la velocidad tampoco tiene por qué cambiar. Muy bien. Por lo tanto, el caudal, ¿ya? El caudal me va a salir 0.16 metros cúbicos sobre segundo. Ya tengo la primera parte del problema, que era calcular el caudal. La segunda parte es calcular la potencia de la bomba, ¿cierto?
Ah, ya, pero el caudal no me pedían en metros cúbicos, ¿no? Me pedían en litros sobre minuto. Así que esta transformación ustedes lo hacen bastante rápido, ¿no? Ahora vamos por el segundo caso, ¿no? ¿Cuál es? Calcular la potencia de la bomba, ¿ya? Para esto voy a tomar energía del punto A, que es esto de acá, al punto E, ¿ya? Del punto A al punto E. Escribo la ecuación de energía, presión A entre peso específico, más velocidad al cuadrado entre 2G, más ZA, más el HB, ¿ya? Que va a ser la ganancia de energía. Pueden ponerle HB, W, lo que ustedes gusten, ¿no? Siempre que identifiquen que lo que están poniendo es la ganancia de energía que me va a dar la bomba, ¿ya? Yo lo estoy poniendo como HB. Este HB va a ser la ganancia de energía que me da la bomba, ¿no? Porque la bomba sí se encuentra en el tramo que estoy analizando, ¿no? Del punto A al punto E. Muy bien, HB. ¿Eso qué va a ser igual? A la presión en el punto E entre el peso específico más la velocidad E entre 2G y más el ZE, ¿verdad? Y más las pérdidas, ¿cierto? Más las pérdidas. Recuerdan que el problema me decía que del punto A al punto C yo tenía 0.60 metros de pérdida. Del punto C al punto D tenía 38 veces la velocidad al cuadrado entre 2G y del punto D al punto E tenía 40 veces la velocidad al cuadrado entre 2G, ¿no? Entonces, todo esto es la sumatoria de las pérdidas. Muy bien. Ahora, ya saben, la presión en el punto A, como es superficie del agua, es 0. La velocidad del punto A, también como es superficie del agua, también es 0. La cota A va a ser 225 metros, acá está. El HB no lo tengo, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero calcular, el HB, que es la ganancia de energía que me va a dar la bomba. La presión en el punto E, acá la presión es 0, ¿no? Porque es superficie. La velocidad también, ¿no? Como es superficie del recipiente, también es 0. El ZE es 240. Acá, estas son las pérdidas de energía, ¿no? Por lo tanto, queda de esta forma, ¿ya? La velocidad yo ya lo calculé, ¿verdad? La velocidad, como les dije, tengo la velocidad en el punto D, pero la velocidad es la misma en toda la tubería, ¿ya? Y esa velocidad lo voy a reemplazar. Despejo el HB, que es lo que quiero calcular, y me queda esta ecuación, ¿ya? Me quedaría esta ecuación. Ahora sí, acá reemplazo la velocidad, ¿ya? Acá reemplazo la velocidad, porque esta velocidad yo ya lo he calculado, ¿sí? Como ya lo calculé que es 2.35, pues simplemente lo reemplazo. Y con eso calculo el HB, ¿ya? Que va a ser 37.55 metros. Esa es la ganancia, ¿ya? La ganancia de energía que me va a dar la bomba, ¿ya? Pero el problema no me pide eso. A mí me pide que calcule la potencia de la bomba. Pero hay una fórmula. Esa es la fórmula para calcular la potencia, ¿ya? La potencia de la bomba va a ser igual al caudal por el peso específico y por este HB, ¿ya? Por este HB. Entonces, simplemente reemplazo. El caudal yo ya lo tengo. El peso específico del agua es 9.810 y el HB es 37.55 metros, ¿ya? Simplemente reemplazo y me da el valor de 61.15 kilowatts. Esa es la potencia de la bomba. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un diseño de tuberías y necesito comprar esta bomba o necesito saber qué bomba comprar, lo primero que tengo que hacer es un cálculo como esto, ¿ya?
Hago un cálculo como esto, calculo las pérdidas. Acá se los dieron de dato, pero ya les dije que más adelante les vamos a enseñar cómo calcular estas pérdidas. Ya calculo las pérdidas y finalmente calculo el HB, ya el HB que necesito para que mi sistema funcione. Luego calculo la potencia, ¿no? Una vez que tengo el HB, calculo la potencia de la bomba. Y con esta potencia yo ya puedo ir a comprar la bomba. ¿Ya? Yo ya puedo ir y decirle, señor, necesito una bomba de tantos kilowatts, ¿no? Entonces, de esta forma es que se hace el diseño, por ejemplo, de bombas, ¿no? ¿Cómo sé qué bomba comprar? Pues tienes que calcularlo de esta forma. ¿Sí? Hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta? Se han dado cuenta que energía es bastante simple, ¿no? La ecuación de energía es bastante simple, bastante fácil. Entonces, una recomendación sería que en el examen lo primero que resuelvan ustedes sea, ¿no? el problema de energía, porque energía es bastante sencillo. Solo tienen que saber de qué punto a qué punto tomar energía, ¿no? Por ejemplo, en este problema salió sencillo porque primero hicimos energía del punto D al punto E, ¿no? Pero ¿qué pasaba si primero tomaba del punto C al punto E, ¿no? Hubiera cambiado, se hubiera hecho más largo de repente, pero el resultado al final tendría que salir lo mismo. Profe, ¿podría repetir cómo sacó los valores de la presión en D? Ah, no, la presión en D, jóvenes, la presión acá es dato del problema. Y eso se los dije. A ver, vamos a ver. Acá está, ¿no? Desde donde está, ahí está, ¿no? A una elevación de, mira, el punto D está a una elevación de 195 metros y tiene una presión de 5.60 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿ya? O sea, el punto D me están dando la presión del punto D, ¿ya? Me están dando la presión del punto D. Muy bien, jóvenes. A ver, ya para terminar, a ver, nos queda 5 minutos para terminar. Si tienen alguna duda, consulta. O si no, a ver qué les puedo decir, algún consejo. Ah, ¿cuántos problemas van a venir? Creo que son 4, creo, porque no estoy seguro. ¿Y por qué lo multiplicamos por 9.81? A ver, ¿dónde está? Ah, ya, esto es para hacer la transformación de unidades, como les decía. El dato está en kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Y yo lo quiero en newton sobre metro cuadrado, ¿no? Porque yo estoy trabajando en el sistema internacional. Eso también, por favor, jóvenes, cuídense de las unidades, ¿ya? Cuídense bastante de las unidades. Si trabajan en el sistema internacional, todo trabaja en el sistema internacional. Si trabajan en el sistema inglés, todo trabaja en el sistema inglés. Pero no mezclen, ¿ya? No mezclen unidades. Como yo acá quería el sistema internacional, es por eso que hice este producto, para poder transformar a otra unidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? A ver, el delegado, por favor, que me dé su número para pasarle las 2 diapositivas. A ver, jovencitos, ¿quién es el delegado? Para anotarlo y pasarle las... Ah, Yanela, tú eres la delegada. Perfecto. Pásame, por favor, tu número para... Muy bien. 95, ya. Ahí yo se los... Y ustedes apunten mi número, ¿ya? Cualquier consulta me lo pueden hacer ahí. 94 89 15 23 7, ¿ya?
Si tienen dudas por ahí me pueden consultar. Muy bien, voy a anotar a ver a Yanela. No tengo lapicero a la mano, pero te voy a hacer una captura de pantalla. Bueno, primero vamos a dejar